Saludos a todas y todos, militantes, autoridades, dirigentes de organizaciones políticas. Bienvenidos al segundo módulo de la unidad temática Sistema de Gobierno y Sistema Político. Este módulo titula La democracia intercultural como sistema de gobierno. Soy Pablo Antezana Quiroga. En este módulo vamos a ver las principales características del sistema político boliviano y de la democracia intercultural. La Constitución Política del Estado, promulgada en febrero del año 2009, establece que el Estado plurinacional de Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario. Esta definición es muy importante porque estamos ante un Estado que incorpora en su definición su naturaleza plurinacional comunitaria en el marco de la unidad del Estado. Y esto obedece a que la nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y las bolivianas, por las naciones y pueblo indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas. Esta diversidad social, que siempre ha caracterizado al país, desde antes de la colonización española, es el elemento fundamental sobre el cual se erige el Estado plurinacional y el horizonte de la democracia intercultural. Por ello, es muy importante tener en cuenta que el Estado plurinacional debe su razón de ser justamente a esta pluralidad de pueblos, de naciones, de grupos humanos, culturas e identidades que forman parte y dan sentido a la nación boliviana. Repito, desde antes incluso de la colonización. Y como ya vimos en el primer módulo de esta unidad temática, el Estado boliviano, como Estado moderno, democrático, organiza y estructura su poder público a través de los órganos del poder público, valga la redundancia. En este caso, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral plurinacional. Como todas y todos sabemos, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, Bolivia cuenta con 4 órganos del poder público. Cada uno de estos órganos del poder público tiene funciones que no pueden ser reunidas en uno solo de estos órganos, ni pueden ser delegadas entre sí. Es decir, la independencia y separación de poderes es un elemento fundamental que caracteriza al Estado plurinacional de Bolivia. Rápidamente, el órgano legislativo está constituido por la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, el Congreso o el Parlamento, que a su vez está formado por 2 cámaras, la Cámara Baja o Cámara de Diputados y la Cámara Alta o Cámara de Senadores. ¿Cuál es su función principal? Decíamos ya, legislar, aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. Por su parte, el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, las y los ministros de Estado. ¿Y cuál es su función? Ejecutiva. Dirigir y administrar el Estado conforme a derecho, es decir, conforme al ordenamiento jurídico, legal y normativo que ha emanado del órgano legislativo. A continuación,
está el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sabemos, las y los bolivianos, que con la nueva Constitución Política del Estado forman parte del órgano judicial el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Y además acompaña a estos tres tribunales el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuya misión es velar por la vigencia y respeto pleno de la Constitución Política del Estado. Y la función, por tanto, del órgano judicial y del TCP es impartir y administrar justicia conforme lo establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional. Finalmente está el cuarto poder, el cuarto órgano del poder público en Bolivia, que es el órgano electoral plurinacional, compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales en los 9 departamentos del país, los juzgados electorales, los jurados electorales de las mesas de sufragio y los notarios electorales. Su función es electoral, es decir, garantizar el ejercicio pleno y complementario de las democracias. Ese es el elemento sustancial que caracteriza al Estado plurinacional y a la democracia intercultural. Ya no hablamos de una democracia en singular, sino hablamos de democracias en plural. La democracia representativa, la democracia directa y participativa y la democracia comunitaria que ejercen las naciones y pueblos indígena originario campesinos que forman parte fundamental de la nación boliviana. El sistema político boliviano, además, adopta como elemento central de su organización una determinada organización territorial. En este caso, la organización territorial del Estado Plurinacional de Bolivia se traduce en la delimitación de 112 provincias, 336 municipios y los territorios o autonomías indígena originario campesinas. El gobierno nacional es el órgano ejecutivo, que ya lo vimos anteriormente. El gobierno departamental está conformado por las asambleas departamentales, que en cada uno de los 9 departamentos tiene facultades deliberativas, fiscalizadoras y legislativas, y por un órgano ejecutivo departamental, que lo preside la gobernadora o el gobernador de cada departamento. En el caso de los 336 municipios, estos están conformados por un consejo municipal que tiene funciones o facultades deliberativas, fiscalizadoras y legislativas a nivel municipal y son presididos por la alcaldesa o el alcalde como cabeza del órgano ejecutivo municipal. Bolivia también, a partir de la nueva Constitución Política del Estado, tiene un gobierno regional, el gobierno regional del Gran Chaco en el departamento de Tarija. Esta instancia de gobierno también está compuesta por una asamblea regional, con sus correspondientes facultades deliberativas, normativo-administrativas y fiscalizadoras en ese nivel, y está presidido por un órgano ejecutivo regional, que en este caso lo encabeza la ejecutiva regional o el ejecutivo regional del gobierno del Gran Chaco en el departamento de Tarija. Y finalmente, les decía, tenemos los gobiernos autónomos indígena originario campesinos, que básicamente son la instancia de autogobierno y libre determinación de las naciones y pueblo indígena originario campesinos sobre la base de sus normas y procedimientos propios.
En el gráfico que ustedes ven a continuación, tenemos esos 4 niveles de gobierno diferenciados por la unidad territorial a la que corresponde cada uno, departamentos, regiones, municipios y territorios o autonomías indígenas, cada uno con el nivel de autonomía que le corresponde, según la ley de autonomías en el país, y los órganos de gobierno que vimos anteriormente. De manera esquemática, aquí se encuentra resumido esos 4 niveles de gobierno y sus correspondientes características. Bien, eso como el régimen y la estructura que tiene el sistema de gobierno en Bolivia. Ahora, vamos a adentrarnos ya en la democracia intercultural como régimen de gobierno. Un antecedente que debemos tomar en cuenta, muy importante, es el paso, el tránsito de una democracia puramente liberal o una democracia en singular, como yo decía anteriormente, a una democracia intercultural que es el horizonte del Estado plurinacional de Bolivia. Antes, como todas y todos sabemos, durante la época del neoliberalismo, en Bolivia la democracia se estructuró sobre la base de 4 premisas principales. La democracia liberal, el apoyo al libre mercado y a la desregularización, la reivindicación de derechos individuales, el fortalecimiento de la democracia representativa y la modernización del Estado. Esos 4 elementos resumen o caracterizan en sus aspectos más importantes al neoliberalismo como doctrina política y económica que existió en Bolivia. ¿Por qué es importante esto? Y aquí traigo a colación algunos elementos que vimos en el primer módulo de esta unidad temática. Esto es importante porque durante la época del neoliberalismo en Bolivia, se impuso con mucha fuerza en el país un consenso neoliberal. Consenso neoliberal entendido como una determinada forma de entender y ejercer la democracia y la política. Y ese consenso se tradujo en una democracia pactada, es decir, en un esquema de gobernabilidad basado en pactos políticos. Pactos entre partidos como elemento central de la gobernabilidad en Bolivia. Pactos entre partidos que permitieron aprobar e implementar las medidas de ajuste que se dieron en el país durante el neoliberalismo. Entonces, en Bolivia, durante esa época, el sistema de partidos construyeron este modelo de gobernabilidad buscando la pacificación del campo político, es decir, buscando de algún modo la neutralización de la polarización y de la división social, buscando generar consensos y acuerdos en la sociedad que luego se traduzcan en estos pactos entre partidos políticos. De ese modo, sabemos que en el país el sistema de partidos políticos durante el neoliberalismo operó bajo un esquema o una lógica de competencia centrípeta, es decir, los partidos políticos, los principales partidos políticos, todos tendieron a ocupar el centro político como el espacio en el cual era posible lograr acuerdos y consensos, bajo el entendido de que podía, por esa vía, neutralizarse de algún modo esa dimensión de antagonismo o esa dimensión de conflictividad que es característica de todas las sociedades humanas, y eso lo vimos en el primer módulo de esta unidad temática.
¿no es cierto? Entonces es importante traer a colación que durante la época del neoliberalismo el sistema político en Bolivia operó bajo esa lógica, buscando pactos, buscando consensos, ocupando el centro político, alejándose los partidos de los polos, de los extremos, que podía llamarse las posiciones más de derecha y más de izquierda, y más bien en el centro, buscando generar gobernabilidad sobre la base de esta idea de neutralizar los conflictos. Muchas veces sabemos, las bolivianas y los bolivianos, que eso se tradujo en represión de las protestas sociales. Entonces, ¿qué cambia con la democracia intercultural? ¿Qué diferencia la democracia intercultural de la democracia liberal representativa? Aquí quiero utilizar una definición de José Luis Exeni, que nos plantea que el principio fundamental de la democracia intercultural es que no existe un modelo único o hegemónico de democracia, que justamente durante el neoliberalismo fue la democracia liberal representativa. Ese modelo ya no es más un modelo único al cual debemos aspirar como país, sino, al contrario, en Bolivia estamos construyendo una democracia sobre la base de diversas concepciones y prácticas políticas que están en permanente proceso de encuentro, de complementación y también de disputa y de tensiones. Por eso decimos que la democracia intercultural es un régimen de gobierno de democracias en plural. Y como está establecido en la Constitución Política del Estado, esas democracias en plural son la democracia representativa, la democracia directa y participativa y la democracia comunitaria. Desde ese punto de vista, en Bolivia, actualmente reconocemos constitucionalmente la existencia de diversos tipos, modelos, prácticas y mecanismos de democracia que trascienden, exceden, superan los límites o márgenes que establecía la democracia liberal representativa, donde el único modo de mediación entre sociedad civil y Estado eran los partidos políticos. Esto también trayendo a colación la idea de sistema político que vimos en el primer módulo. Entonces, con la adopción de la democracia intercultural, el Estado plurinacional de Bolivia reconoce y pone en el centro de importancia a la democracia comunitaria, la que ejercen las naciones y pueblo indígena originario campesinos con sus normas y procedimientos propios, con igual jerarquía que la democracia representativa, en la cual tienen preponderancia las organizaciones políticas, y la democracia directa y participativa, donde los ciudadanos pueden participar y decidir directamente. Rápidamente les planteo también como antecedente para entender la democracia intercultural, que esta democracia intercultural está ligada íntimamente, de manera indisoluble, con las luchas indígenas y las demandas indígenas que en todo el mundo, y en particular en el continente latinoamericano, emergieron con mucha fuerza a partir de la llegada del siglo XXI. A partir del año 2000, especialmente en América Latina y el Caribe, los diversos grupos indígenas y movimientos indígenas llevan adelante movilizaciones continuas y permanentes exigiendo el reconocimiento constitucional de sus derechos. Y la democracia intercultural tiene en su corazón y en su centro esa historia y
esas luchas largas en la memoria larga de la colonización de los pueblos indígenas. Entonces, para ir avanzando, la democracia intercultural como sistema de gobierno implica la construcción de una nueva institucionalidad, una nueva territorialidad, una nueva legalidad y un nuevo régimen político en el país. Es una apuesta y un desafío complejo y estructural de construir un nuevo Estado y una nueva democracia. Específicamente, la democracia representativa se amplía y, como vimos anteriormente, ahora, mediante la democracia representativa, no solo se eligen autoridades políticas de los órganos ejecutivos, de los diversos gobiernos, sino también del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante sufragio universal. Asimismo, la democracia directa y participativa se ha visto fortalecida con el reconocimiento constitucional de referendos, revocatorias de mandato, iniciativas legislativas ciudadanas, asambleas, cabildos y consultas previas. Y ya decíamos antes, también en la nueva Constitución Política del Estado se reconoce las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblo indígena originario campesinos como base o sustento de la democracia comunitaria. De ese modo, entonces, ya decíamos anteriormente, la democracia intercultural como sistema de gobierno se ejerce mediante los tres tipos de democracia: democracia representativa, democracia directa y participativa y democracia comunitaria, cada una con sus propias formas, mecanismos y elementos de ejercicio que son muy particulares de estas tres formas de democracia. Entonces, una vez que hemos comprendido la importancia del reconocimiento constitucional de las tres formas de democracia, debemos tener claro que la democracia intercultural es un horizonte en construcción, porque nos plantea el desafío de que estas tres formas de democracia se ejerzan de manera complementaria y en igualdad de condiciones. Es decir, la democracia representativa debe tener igual importancia y jerarquía que la democracia directa y participativa y que la democracia comunitaria. Ninguna es más importante que otra, y las tres deben encontrar espacios y momentos de articulación y complementación. Sin embargo, debemos reconocer que también existen los momentos o espacios de conflictos y de tensiones que se producen en la articulación de estos tres tipos de democracia. La democracia representativa, todas y todos sabemos, básicamente consiste en la elección de autoridades políticas mediante el voto universal, obligatorio, libre y secreto, como parte de los derechos individuales fundamentales está el derecho político a elegir y ser elegido, elegir autoridades y ser elegido como autoridad. Para que esta democracia pueda desarrollarse, existe la mediación y el rol fundamental de los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones de las naciones y pueblo indígena originario campesinos, que como organizaciones propias indígenas compiten con los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas para ver justamente qué personas, qué autoridades serán elegidas y cuáles podrán
postularse como candidatos. La democracia directa y participativa tiene como diferencia mecanismos de decisión y de deliberación que permiten la participación directa. Ahora bien, aquí es importante hacer una diferenciación. Por un lado tenemos la democracia participativa, mediante la cual las personas pueden participar en espacios de toma de decisiones y en espacios de deliberación. Entonces, como parte de la democracia participativa, están algunos mecanismos como las asambleas y los cabildos, ¿no? Y por otro lado está la democracia directa, que nos permite a las bolivianas y los bolivianos tomar decisiones directamente, sin la mediación de partidos políticos. Y para ello están los mecanismos del referendo, la revocatoria de mandato y también las iniciativas legislativas ciudadanas. Y ya decíamos, finalmente, la democracia comunitaria, con igual importancia que las otras dos, que tiene en su base, en su razón de ser, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos constitucionalmente con igual importancia que los derechos individuales, y justamente las normas y procedimientos propios que hacen a esos derechos colectivos de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Entonces, ya para ir cerrando el segundo módulo, vemos que la democracia intercultural y el Estado plurinacional han necesitado de la generación, de la construcción de sistemas electorales propios que permitan esta articulación y esta complementación entre tres tipos de democracia. Entonces, en este esquema ustedes ven cuáles son esos mecanismos democráticos que se encuentran en articulación, al mismo tiempo, cuáles son los principios o derechos a participar, elegir y ser elegidos, en los cuales también encuentran puntos de encuentro y articulación los tres tipos de democracia, y finalmente la democracia intercultural como sistema de gobierno. Eso mismo ustedes lo pueden ver resumidos en esta última lámina, donde ustedes van a ver un resumen esquemático de esos sistemas electorales. Por un lado tenemos los que se aplican en el caso de la democracia directa y participativa. Por otro lado, los que se aplican en la democracia representativa, es decir, en la elección de autoridades. Y por otro lado, los que se aplican en el caso de la democracia comunitaria, donde en el centro están los derechos colectivos y las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. En el módulo 3 vamos a ver con mayor detalle el funcionamiento de los tres tipos de democracia y los sistemas electorales que le corresponden a cada uno. Muchas gracias.